El MANAC fue creado en 1934 con el nombre de Museu d'Art de Catalunya, gracias al impulso de Joaquín Folch i Torres, historiador del arte y museógrafo, ejecutor de un ambicioso plan de museos para este territorio en las primeras décadas del siglo XX. De esta forma y por primera vez, Barcelona y Cataluña contaban con un museo en un edificio singular, con un taller de restauración, publicaciones propias, investigación y exhibición singularizada de grandes colecciones medievales, modernas y contemporáneas. Sin embargo, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 interrumpió su proyección, tal y como la había concebido Folch y Torres. La agitación revolucionaria y la subversión fascista hicieron peligrar la integridad del museo y sus colecciones, así como el conjunto del patrimonio artístico catalán, público y privado, religioso y laico. La exposición Museo en Peligro, desarrollada en esta institución entre el 15 de julio del 2021 y el 27 de febrero del 2022, de donde se ha sacado toda la información y el material gráfico para este episodio, planteaba la problemática de manera general en todo el territorio catalán, de gran alcance y complejidad, aunque se centraba específicamente en las circunstancias concretas de las colecciones del Museo Nacional de Cataluña. Con esta muestra, el museo quiso recordar la labor de todas estas personas y entidades que se involucraron en la defensa y el salvamiento del patrimonio en el contexto de la guerra. Entre todas ellas, reivindica la personalidad de Joaquín Folch i Torres, primer director del museo y figura imprescindible, sin cuya aportación no sería posible entender la actual riqueza museística del territorio. La sublevación fascista provocó una profunda crisis en el sistema institucional republicano, que fue aprovechada por los sectores políticos y sociales más radicales para intentar impulsar un proceso revolucionario con una vertiente anticlerical muy marcada. El patrimonio religioso, arquitectónico y artístico, así como muchos de los hombres y mujeres de iglesia, fueron el principal objetivo de este intento de revolución, quedando un paisaje de destrucción material y muertes violentas. Ante estas destrucciones y el peligro de los bombardeos fascistas, las autoridades catalanas respondieron con una labor extraordinaria de salvaguarda de los bienes artísticos de todo el territorio. Más allá de la protección de este patrimonio, se llevó a cabo la organización, clasificación, catalogación, documentación y restauración de estos bienes, siendo así la primera política pública de su gestión en la Cataluña contemporánea. Esta tarea ingente se realizó en los diversos depósitos de arte de toda la comunidad autónoma, exhibiendo un testimonio de valor que se otorgó a la cultura en tiempos de guerra y barbarie y se convirtió en un referente internacional en términos de salvaguarda del patrimonio. Así, la Generalitat se esforzó en aminorar el daño y salvar todo lo que se pudiera del patrimonio artístico a través del propio personal del museo y algunos colaboradores voluntarios que al mismo tiempo se habían unido, mientras que en cada una de las poblaciones no faltó, en el momento de mayor peligro, un pequeño núcleo de ciudadanos beneméritos, amigos del arte, que acudió a evitar la destrucción. La salvaguardia de urgencia del patrimonio público y privado, objetos y piezas de arte procedentes de edificios religiosos y locales públicos, colecciones privadas y algunas muy conocidas y de alto valor artístico, empezó cuando se aplastó la rebelión fascista y estalló la ola revolucionaria. Todo lo que era salvado de la destrucción y la quema se trasladaba en primera instancia al Museu d'Art de Catalunya, donde se clasificaba y se ordenaba. Se procedió del mismo modo con las grandes colecciones privadas del país, y especialmente de Barcelona, mediante decretos de la Generalitat y la acción del personal del Servicio de Patrimonio Històric, Artístic y Científic. De este modo se consiguió salvar y catalogar gran parte del patrimonio artístico de Cataluña, pero a finales del mismo año y ante el temor de las posibles nuevas perturbaciones y ataques y bombardeos del enemigo fascista, se decidió trasladar las obras del MANAC. Las razones de Joaquín Folch i Torres eran tres: alejar las obras de Barcelona buscando un entorno político y social más tranquilo, sacarlas de núcleos urbanos que corrieran el riesgo de convertirse en objetivos militares de la aviación enemiga y acercarlas a la frontera, por si fueran necesarios trasladarlas a Francia. El lugar ideal fue la iglesia de Sant Esteve de Olot, que se convirtió en el primer gran depósito de las obras de arte, aglutinándose elementos de arte románico y gótico, del Renacimiento y del Barroco, tanto de la época moderna e incluso contemporáneas, como pueden ser retablos, óleos, tallas, esculturas, colecciones numismáticas y cerámicas, entre otras tipologías, las cuales fueron inventariadas, organizadas y trasladadas ordenadamente.
El traslado de las colecciones artísticas a la iglesia de San Esteve d'Olot supuso también el desplazamiento de la Comisaría General de Museos a la capital de la Garrocha. Esta sección ocupó el segundo piso de la Casa Solà Morales, un edificio acomodado y de estilo modernista situado en el Paseo del Firal d'Olot. Hasta allí se desplazaron los responsables de la comisaría y todo el equipo técnico, donde se encargó del inventario, de la catalogación y la restauración de los centenares de obras de todos los estilos y tipologías que se encontraban protegidas en la iglesia de San Esteve. En febrero de 1937 se llevaron a cabo los preparativos de la exposición Arte Catalán del siglo X al siglo XV en París. En este contexto de la Guerra Civil, el gobierno de la Generalitat obtuvo la autorización del gobierno de la República y la colaboración de las autoridades francesas para desplazar las principales obras románicas y góticas del patrimonio artístico catalán y exponerlas en París. La Comisaría General de Museos de la Generalitat de Cataluña, bajo la supervisión de Joaquín Folch i Torres, fue la encargada de alistar las piezas que se iban a exponer y de coordinar su traslado. El primer paso fue la concentración de todas las obras escogidas en el depósito de la iglesia de San Esteve d'Olot, ya que procedían de distintos puntos de la geografía catalana. Y desde allí se organizaron dos expediciones de camiones cargados de obras que salieron el 27 de febrero y el 9 de marzo de 1937 en dirección a París. Estos viajes alejaron las principales obras del patrimonio artístico catalán del peligro de bombardeo fascistas y las protegieron en el país vecino, donde el gobierno francés asumió los gastos económicos del traslado, los seguros y los costes de permanencia en París. Más de un centenar de piezas románicas y góticas fueron desplazadas por carretera con los medios y recursos que disponían las autoridades catalanes. En la primavera de este mismo año se celebró dicha exposición, siendo un hito en la historia del arte catalán, dado que fue la primera vez que una muestra representativa del arte medieval de este territorio se exponía fuera del país. La primera sede fue el Jeu de Paume, entre marzo y abril de 1937, y se prolongó en una segunda muestra más ampliada en el castillo de Maisons-Laffitte entre junio y noviembre de 1937. La extraordinaria calidad del arte medieval exhibido en estas muestras propició su reconocimiento internacional y reafirmó la inmensa labor de salvaguarda y preservación que llevaron a cabo los responsables del gobierno de Cataluña. A medida que la ofensiva fascista avanzaba, y sobre todo después de la ruptura del frente con la caída parcial de Lérida, los responsables del patrimonio catalán decidieron crear nuevos depósitos, más al norte de Olot, para asegurar la integridad de las obras. El más importante fue el Mas Descalç, en Darnius, pero también se organizaron otros en Agullana y en Bescanó, con las máximas medidas de seguridad. Mas Descalç tenía unas condiciones únicas para la preservación de las obras, una arquitectura muy sólida y un lugar discreto, lejos de las rutas transitadas y los objetivos militares de la aviación fascista. Custodiado por personal de la Generalitat, los franquistas nunca quisieron reconocer la extraordinaria labor realizada en este depósito ni en todos los demás, tanto en lo referente a la conservación como a los inventarios y registros. La recuperación de las obras y las piezas artísticas y arqueológicas de los distintos depósitos que la Generalitat había preparado durante la guerra se convirtieron en una herramienta propagandística de primer orden. El punto de partida fue negar o esconder una realidad, esto es, que las autoridades republicanas catalanas lo habían dejado todo preparado. Depósito seguro en Mas Descalç de Darnius, en Olot, en Agullana, en Villadrau, etc. Piezas empaquetadas, inventariadas, restauradas, etc. Los franquistas, a través del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, ocultaron todos los hechos y se dedicaron exclusivamente a criminalizar a los responsables, depurar a los profesionales que habían intervenido en la salvaguarda y generar un discurso repleto de mentiras, medias verdades y acusaciones injustas contra los principales responsables catalanes. Hasta el año 1945, las autoridades franquistas no tuvieron unas relaciones fidedignas de las obras que no habían aparecido en los depósitos preparados por la Generalitat. El punto conflictivo estaba en Mas Descalç, en Darnius, pero los responsables de elaborar los inventarios no pudieron establecer en qué momento habían desaparecido las obras, dado que no se sabía si fueron trasladadas a Francia durante la retirada republicana o se habían regresado a Barcelona, pero no fueron entregadas a sus propietarios, privados o públicos, o si habían acabado en el mercado negro de las obras de arte. Como la gestión del patrimonio artístico y cultural era un asunto político, incorporaron esta cuestión a la causa general, el gran expediente que el Estado abrió contra la Segunda República y que tuvo que cerrarse discretamente. Los documentos con la relación de las obras no retornadas fueron archivados y las autoridades franquistas no fueron más allá.